Bienvenidos a todos a este webinar de Verifactu en Business Central. Vamos a hablar de las claves para el cumplimiento de la normativa. Soy Juan Marroca de Triangle, estoy presentando el webinar de hoy. Nos acompaña Juan Contreras de IgnnoQubit. Hola Juan. Hola Juanma, buenos días a todos. Vale, me parece, Juan, que podemos empezar. Tenemos muchos asistentes. Perfecto, pues vamos a ello, si os parece. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Bueno, agradecer el tiempo que habéis dedicado en la agenda para asistir a este webinar organizado con Triangle. Bueno, ya me he presentado, soy Juan Contreras, responsable de soluciones en InnoQubit. Y bueno, hoy el objetivo de hoy es tratar pues bueno, una cuestión que todo el mundo está bastante atento, ¿no? a su avance, que es todo lo relativo al impulso del sistema Verifactu, nacido del texto de la ley antifraude, y el impacto que va a tener en Business Central. Entonces, el objetivo del webinar de hoy es hacer un recorrido muy breve. Tampoco quiero ser muy pesado en lo que es el apartado teórico de lo que es el reglamento como tal, pero sí unos highlights de lo que va a suponer Verifactu sobre, en este caso, Business Central, sobre el ERP, y tratar también todo lo que se refiere en cuanto a las fechas de implantación, que hay ciertas dudas, porque sí que es cierto que ha habido ciertos cambios últimamente con respecto a las fechas de puesta en marcha. También hacer un pequeño repaso de la ley Crea y Crece, que sabéis que es otro texto totalmente independiente al texto de la ley antifraude, véase Verifactu, que queda dentro del alcance de la ley antifraude, ver cómo ambos reglamentos son totalmente independientes y complementarios, y ver pues todavía qué dudas hay pendientes de resolver hasta que se publique el reglamento técnico de la ley Crea y Crece, que es la que ha tenido más retraso en este caso, y a partir de ahí indicaros lo más importante, ¿no? También, y es con qué aplicativos vamos a poder ayudaros a resolver ambas necesidades, ¿no? Por un lado, Verifactu, y por otro lado también ese cumplimiento de factura electrónica obligatoria en entorno B2B nacional bajo el techo, ¿no? de la ley CREA. Bueno, como decía Juanma, tenéis el apartado de chat, de preguntas, si queréis ir lanzando cualquier cuestión, y al finalizar abrimos un turno de preguntas y aprovechamos para que sea también interactiva la sesión. Como decíamos, el sistema Verifactu viene precedido del texto de la ley antifraude. El texto de la ley antifraude, publicado en 2021, pues marca una serie de guías generales que debe cumplir un software de facturación, o ERP, en cuanto a los registros que se ejecutan a nivel de emisión de facturas dentro del mismo. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues el objetivo principal es eliminar el fraude fiscal, eliminar esas prácticas de doble contabilidad, imponiendo e introduciendo un sistema en el que todas esas operaciones de emisión de facturas queden registradas, queden encadenadas entre sí, siempre haciendo referencia, cuando se ejecuta un registro nuevo, al registro anterior, previo al que se ha emitido, y garantizar una serie de requisitos de conservación, de accesibilidad, de trazabilidad e inalterabilidad de esos registros de facturación dentro del sistema, y que esto se ejecute de forma automatizada, es decir, que no haya ningún proceso evidentemente manual para el usuario que requiera el impulso de estos principios que introduce la ley antifraude. Estos principios, estos objetivos deben ser de cumplimiento obligatorio de cualquier sistema informático de facturación, ¿vale? También denominado SIF, que lo ha tratado la ley con las siglas SIF, Sistema Informático de Facturación, entre los cuales se incluyen los ERPs, y en este caso pues también Business Central. ¿Cómo se materializa de alguna forma, ¿no?, el texto de la ley antifraude en términos prácticos en el día a día de un ERP, ¿no?, mediante el impulso de este sistema Verifactu?
Un apartado clave es a quién va a aplicar este sistema Verifactu. Pues aquí estamos hablando que va a afectar a todo tipo de empresa con independencia del sector de facturación, si es B2B, B2C, afecta a todos los flujos de facturación, factura simplificada, factura completa, tanto empresas como autónomos. Es el implicado principal del impulso del sistema Verifactu, pero también se contempla una figura clave en el cumplimiento de este sistema Verifactu, que es el propio fabricante desarrollador del RP. Y esto lo veremos también plasmado en las fechas de implantación, porque hay dos fechas dentro del sistema Verifactu. Una para el propio desarrollador del RP, que debe garantizar que el sistema cumple con esta normativa, y por otro lado las empresas como tal, las empresas y autónomos que van a estar acogidas para su inicio de uso obligatorio, que evidentemente será posterior a la fecha límite que van a tener los fabricantes para cumplir con la adecuación de sus sistemas a esta normativa. ¿Qué excepciones vamos a tener con el cumplimiento de Verifactu? Pues hay que entender que Verifactu entra dentro de los distintos sistemas de reporting fiscal a la agencia tributaria que existen a día de hoy a nivel nacional, y principalmente a día de hoy tenemos dos sistemas. Por un lado tenemos las empresas que están acogidas al suministro de información inmediato del IVA, aquellas empresas que facturan más de 6 millones de facturación anual, que ya hacen ese reporting fiscal de datos de registros de facturas emitidas y recibidas. Aquí en el sí sí que es cierto que tiene más información que se envía a la agencia tributaria. Verifactu también ahora lo comentaremos, el envío es más sencillo de información, pero bueno, ya hay una revisión de información a la agencia tributaria para las empresas que ya están acogidas a día de hoy al sí. Y por otro lado, las empresas que residan en territorio vasco, en País Vasco, con el sistema Ticketbuy Batuz, que estoy seguro que a algunos os sonará si tenéis relación en País Vasco, que en resumidas cuentas es prácticamente idéntico a lo que a lo que se va a impulsar con Verifactu en el resto del territorio nacional. Por tanto, las excepciones que se plantean dentro del sistema Verifactu es que aquellas empresas que a día de hoy estén en territorio vasco, su razón social o estén acogidas al sí, están exentas del cumplimiento de Verifactu, porque ya están haciendo ese reporting de registros fiscales a la agencia tributaria. ¿Vale? Esto es un punto importante a tener en cuenta. Y después, pues eso, las dos figuras que van a estar implicadas, que son los fabricantes, por un lado, de software de facturación, y las empresas y autónomos acogidas, que por así decirlo podemos decir que serían empresas por debajo de 6 millones de facturación anual, situadas en el territorio nacional sin tener en cuenta el País Vasco, fuera de País Vasco. El sistema Verifactu, el reglamento Verifactu, ¿qué implica? Pues a nivel del envío de datos a la agencia tributaria es bastante más simple con respecto, por ejemplo, a lo que estamos hablando al suministro de información inmediato del IVA, y lo que implanta es la remisión en tiempo real en cuanto a la generación de la factura, de ese dato de factura, es decir, de esa factura emitida, todas las facturas emitidas que se lancen desde el software de facturación, desde el sistema informático de facturación, se deben remitir a la agencia tributaria en tiempo real, y al mismo tiempo ese documento que se vaya a expedir en físico, se va a incluir un código QR en el que el receptor del documento va a poder escanear ese código QR y validar en la agencia tributaria que el emisor, ¿no?, de ese documento ha reportado correctamente esa factura a la ARP. ¿Vale? Así garantizando pues esa integridad, esa remisión de datos a la agencia tributaria, y al mismo tiempo dentro del sistema Verifactu lo que se va a obligar es que siempre que se envíe una factura nueva, a partir de la primera se va a tener que referenciar la factura anterior. ¿Vale?
Todo esto es un apartado más técnico que para vosotros en el día a día no va a afectar, pero simplemente para que entendáis un poco cómo se va a llevar esa trazabilidad y cómo la agencia tributaria pues, va a garantizar que no haya ninguna omisión de datos en los envíos a la agencia tributaria. Y es que en el archivo XML que por detrás, en el back office, se va a enviar a la agencia tributaria, en ese documento siempre, en un documento nuevo, siempre se va a referenciar el pues inmediatamente anterior para garantizar esa trazabilidad del registro de datos. Por tanto, estamos hablando solo del envío de los datos de facturas emitidas y teniendo en cuenta también de los dos tipos, es decir, una factura simplificada, lo que sería un ticket, y también una factura completa. Con la información que va a devolver la agencia tributaria y que para vosotros en el día a día, y aquí siempre poniendo el contexto de Business Central, va a ser en tiempo real, va a ser en el mismo momento de generación del documento, se va a devolver un código QR, que eso se hace en el mismo instante de remisión de la información, y ese código QR se va a plasmar en el documento, en el informe de factura que vosotros ya tengáis configurado. Ahora en el apartado de demo os mostraré también cómo funciona en Business Central, pero de alguna forma vuestro proceso de facturación no cambia, es el mismo proceso estándar y en el back office se está ejecutando toda esta comunicación con la agencia tributaria. Y que se va a garantizar de alguna forma con el código QR, que es la parte más física, ¿no?, que tiene, por así decirlo, el sistema Verifactu, ya que tanto emisor como receptor, con el escaneo del documento de ese código QR, pues van a poder validar la correcta remisión a la agencia tributaria. Aquí tenemos un pequeño flujo resumen de cuál es el proceso, pero para que tengáis en cuenta, el flujo no cambia dentro de lo que es el proceso estándar de facturación y es una vez se genera ese registro de factura, y al pasar a ese histórico de factura de venta, en el momento del registro como tal, se va a remitir la información a la agencia tributaria y se va a incorporar un QR, se va a devolver por parte de la agencia tributaria ese código QR. Ese código QR, pues ya en la parte más técnica dentro de Business Central, se adaptará a vuestro report de factura, vuestra plantilla, vuestra estructura de plantilla y sí que hay unas ciertas indicaciones en cuanto a la posición y la ubicación, pero vamos, va a ser una simple adaptación a vuestro report de factura y en función del tamaño, con unas indicaciones en el caso de una factura simplificada de ticket, que evidentemente, como sabéis, es una estructura de documento distinto, más pequeño, y en el caso de la factura completa, pues lo mismo, adaptarse en este caso a un tamaño, pues evidentemente A4, ¿no?, habitual de impresión de documento. El calendario de aplicación, que aquí es donde han surgido pues, ciertas dudas, ¿no?, últimamente, porque han habido ciertas alteraciones. Pues os comento, el reglamento técnico se publicó el pasado 28 de octubre de 2024 y el texto de la ley marcaba 9 meses a partir de esta publicación del reglamento técnico para que los desarrolladores de RP adaptaran su software, las herramientas, los sistemas informáticos de facturación a este sistema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la fecha de inicio obligatorio para las empresas, por eso al inicio os comentaba esas dos partes implicadas, inicialmente estaba planteado para el 1 de julio de este 2026. ¿Qué ocurre? Que como ha habido un retraso en la publicación del reglamento técnico, si contamos 9 meses a partir de esta fecha del 28 de octubre, estamos hablando finales de julio de este 2025. Hay una incongruencia de fechas. Había una incongruencia de fechas en el sentido de que no tiene ningún sentido que los desarrolladores de software de facturación tengan hasta el 29 de julio del 2025 y las empresas estén obligadas el 1 de julio, porque no van a estar todavía preparados, pueden no estar todavía preparados, no tiene sentido, generaba una incongruencia de fechas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a finales de inicios de noviembre tuvimos una sesión con la agencia tributaria que organiza con las empresas desarrolladoras de facturación y aquí se adelantó que debido a esta incongruencia de fechas por el retraso que ha tenido la publicación del reglamento técnico que se hizo el 28 de octubre, se va a retrasar la fecha de inicio obligatoria para las empresas con una fecha tentativa
que se ha comentado por parte de la agencia tributaria de 1 de enero del 2026. Hablamos de tentativa, ¿por qué? Porque el lanzar una nueva fecha de inicio obligatoria supone la modificación de lo que preveía el texto de la ley. Por tanto, se debe realizar el procedimiento legislativo correspondiente para pues, lanzar ese borrador de modificación del texto, aprobarlo, y es el proceso en el que estamos ahora. Se está gestionando todo ese proceso legislativo para hacer esa modificación y que varíe, modifique, cambie, en este caso posponga el inicio de la fecha obligatoria para las empresas de 1 de julio, si todo va, como se ha comentado últimamente, hacia el 1 de enero del 2026. Entonces, pues por eso, precisamente porque había esa incongruencia de fechas. Entonces, estaríamos hablando de que al día de hoy tenemos un panorama de finales de julio de este año para que el desarrollador del RP, y aquí también comentaremos ahora pues eso, qué posición puede tener Microsoft al respecto, y el 1 de enero como fecha tentativa del 2026 para el inicio obligatorio. Y también me gusta plasmar un poco los dos textos, porque sí que es cierto que hay ciertas dudas, ¿no? En ocasiones de pues, qué implica una ley, qué implica la otra, qué implica el antifraude, qué implica que decrece, si cumplo una no cumplo con otra. Hay ciertas dudas, ¿no? Entonces aquí hacemos un poco la comparativa de los dos textos. Aquí hay que tener en cuenta que la ley antifraude busca pues un control de los registros que se ejecutan a nivel de facturas emitidas en el software de facturación, mientras que la ley Crea y Crece está impulsando la factura electrónica en un entorno muy concreto de facturación, y es en entorno B2B nacional, cuando las dos partes estén en territorio nacional. La ley antifraude, por tanto, va a aplicar a cualquier tipo de facturación, B2B, B2G, B2C, empresas, autónomos, cualquier tipo de registro de facturación. La ley Crea y Crece, más allá de impulsar la factura electrónica para impulsar la digitalización empresarial y la competitividad, pues también busca que todas las facturas se centralicen en una plataforma pública en la que se pueda controlar los tiempos medios de pago, busca también reducir la morosidad, y todo esto controlado por parte de la agencia tributaria. Bueno, aquí un simple también resumen de la ley Crea y Crece. Aquí ya tenemos a día de hoy el formato que va a soportar esta pasarela pública de la agencia tributaria, que va a ser el formato Facturae, que quizá os suene para aquellas empresas que ya estéis trabajando con administración pública, donde ya existe obligatoriedad de este formato. Se ha replicado este formato para lo que es la nueva pasarela pública, y es una pasarela en la que se va a hacer esa funcionalidad de envío, de revisión de factura de venta y de recepción. Va a tener las dos partes, envío y recepción. El estado de la ley es que pues estamos esperando a la publicación del reglamento técnico, lo que en la ley antifraude hemos comentado que se publicó en octubre de este año pasado, pues estamos precisamente a la espera de la publicación de este reglamento, y a partir del día que se publique ese reglamento técnico, aquí las fechas, el calendario va a depender de esa fecha. Va a ser para empresas de más de 8 millones de facturación anual, un año a partir de la fecha de la publicación de ese reglamento técnico, y 2 para el resto de facturas por debajo de ese umbral. Entonces, ahora mismo estamos a la espera de que se publique el reglamento. Entonces, pues que sepáis que no hay nada más publicado. Ahí sí que a veces se escucha que ya está obligatorio, que hay que poner en marcha. Es que no hay más información, no está publicado todavía el reglamento, no hay ningún apartado técnico publicado a nivel agencia tributaria ni Ministerio de Economía en cuanto al requisito técnico. Estamos todos a la espera, en definitiva, a la publicación de ese reglamento para adaptar las distintas aplicaciones con las que vamos a poder ayudaros, y ahora os comentaré cómo se traslada estas dos leyes en dos aplicativos para el cumplimiento de la ley. Y pues, bueno, la ley antifraude, conforme ya hemos comentado, ¿no? Buscando ese objetivo de control fiscal, de trazabilidad de los registros de facturación con independencia del flujo de facturación. ¿Qué única duda sí que es cierto que todavía está en el aire? Pues si nos ponemos a pensar el entorno B2B que esté acogido a ley antifraude, es decir, una empresa no situada en País Vasco, por debajo de los 8 millones de los 6 millones de facturación anual, que trabaje en B2B. Pues si nos ponemos a pensar, tal cual estamos viéndolo ahora, se genera cierta duplicidad.
porque por un lado vamos a enviar el registro de la factura a la agencia tributaria para ese control fiscal, pero al mismo tiempo vamos a tener que enviar una copia también a la agencia tributaria en formato facturae de la nueva plataforma pública. Aquí sí que es cierto que a inicios del año pasado se publicó una nota por parte de la agencia tributaria que se va a buscar la unificación de criterios y evitar la duplicidad de envío de registros, ¿vale? Porque si ahora nos ponemos a pensar rápido, pues hay una cierta duplicidad del envío de la misma información. Entonces, ¿cuándo lo resolveremos? Pues cuando se publique el reglamento técnico de la ley Crea y Crece para ver cómo contempla este escenario en concreto. Pero independientemente de eso, estamos hablando de alcances totalmente paralelos, complementarios entre sí, que hay que contemplar su cumplimiento. Simplemente pues que tendremos que ver cómo se compatibiliza el envío de la información en este escenario para evitar de alguna forma que vayamos a tener que hacer un envío de una misma información a dos puntos de entrada distintos, ¿no? Entonces ahí sí que se va a buscar la unificación. Entonces tendremos que esperar la publicación del reglamento técnico de la ley Crea y Crece para ver cómo se contempla esa unificación. Bueno, aquí simplemente lo que hemos comentado, se sustituyen, son totalmente complementarios los dos textos y aquí, pues eso, esa duda, ¿no? Por así decirlo, que todavía está en el aire de ver cómo se van a complementar en ese escenario en el que se va a remitir información por los dos cauces, por el cauce de Verifactu y por el cauce de la ley Crea y Crece. Aquí también aprovecho para comentaros, dentro de la ley antifraude, es cierto que el desarrollador del RP va a tener que dar respuesta de alguna forma, porque tiene esa fecha máxima para cumplir, el 29 de julio de este año. Entonces, aquí veremos cuál será la posición de Microsoft. Ahora mismo, en lo que son los distintos puntos de documentación oficial por parte de Microsoft a nivel del cumplimiento local, en este caso de España, pues estamos a la espera de que se den indicaciones. Ahora mismo, si se accede a la documentación, podéis ver que se está investigando, que se está haciendo la revisión del impacto que va a tener, pero todavía no hay una posición oficial. También es cierto que en algunos foros se ha comentado que como están cumpliendo con el sí a nivel estándar, pues lo van a cubrir únicamente el sí y no Verifactu, pero sí que es cierto que el texto de la ley de alguna forma pues sí que obliga a que el software cumpla con este requerimiento. ¿Qué puede ocurrir? Pues que Microsoft decida soportarlo y ahí hay que tener en cuenta también pues eso, que siempre va a estar soportado en el caso de que lo vaya a soportar en las versiones en vigor, ¿no? Que sería pues la cloud, que evidentemente estaría siempre al día, y la on-premise en curso, ¿no? Por así decirlo. Independientemente de esto, si alguno de vosotros evidentemente está en versiones anteriores, pues ahí Microsoft no tiene cumplimiento legal en las versiones que ya no estén soportadas, e independientemente de la posición que vaya a tener Microsoft, que todavía no la sabemos, que hemos hecho desde InnoQubit, desarrollar un nuevo aplicativo denominado EquiSign Verifactu. EquiSign Verifactu nace, ¿no? Por así decirlo, del cumplimiento de la ley antifraude y viene a resolver toda esta lógica que hemos comentado de generación del registro, del envío a la agencia tributaria y la recuperación del código QR. Estamos soportando versiones también anteriores en versiones Navision, que precisamente no van a estar soportadas por Microsoft, y también en Business Central. ¿Vale? ¿Y cómo cumplimos con la ley Crea y Crece? Pues aquí probablemente si alguno de vosotros, y estoy seguro que alguno de vosotros ya os sonará, si estáis trabajando con la administración pública, pues estaréis trabajando con la app EquiSign Facturae. Pues bien, y bueno, para hacer un resumen, EquiSign Facturae genera el formato Facturae y te conecta con las principals pasarelas de la administración pública, FACE a nivel estatal, EFACTA en Cataluña, Osakidetza en País Vasco. Pues aquí lo que vamos a hacer es lanzar un nuevo conector muy similar al que ya existe a día de hoy con FACE B2B, que yo siempre lo comento, pero bueno, es muy desconocida FACE B2B porque solo tiene un escenario obligatorio muy concreto, que son cuando hay un contratista principal de la administración pública y subcontratan a un tercero por importe mayor a 5.000 euros, el tercero está obligado a emitir factura electrónica en formato Facturae, enviarlo a FACE B2B, y el contratista principal a recepcionar factura de compra desde FACE B2B en este formato, para que la administración tenga trazabilidad de la subcontratación que se ha realizado para un trabajo público. Era una plataforma que a día de hoy ya viene muchos años implantada con este escenario obligatorio, pero cualquier empresa
incluso a día de hoy, porque está operativa en su relación cliente-proveedor, puede utilizarla para el intercambio de sus facturas. Nosotros en su día llegamos a pensar que se pudiera reaprovechar para la ley Crea y Crece, porque gran parte de lo que marca el texto de la ley ya lo cumple para el envío de la factura electrónica, el indicar los estados de la factura, la confirmación, el rechazo, el pago, pero en enero del año pasado se confirmó que FACE B2B va a desaparecer y se va a unificar todo en la nueva pasarela B2B. Esto lo comento simplemente para que sepáis que el nuevo conector que vamos a lanzar y que está a la espera de que se publique el reglamento técnico va a ser un conector muy similar a día de hoy a FACE B2B en tanto cuanto que tiene esa funcionalidad de envío de factura de venta y recepción de factura de compra. Un punto importante para aquellos de vosotros que ya tengáis eQuisign Factura es que va a estar incluido en el estándar de la solución. No va a suponer ningún coste adicional como tal, como sí que tienen los conectores de la administración pública. Por tanto, pues es una ventaja y ya estáis de alguna forma tranquilos de que vais a tener soportado este conector con la ley Crea y Crece. Lo único que puede ocurrir es que por el tramo de facturación en el que estéis, cambiéis de tramo de facturación. Pero bueno, siempre que estéis en el mismo tramo, no va a tener un coste. Como tal, no tiene un coste adicional este conector. Y para los que a día de hoy pues todavía no estáis facturando a administración pública, la ventaja que tiene esto es que ya podéis dimensionar el impacto a nivel de licenciamiento que va a tener eQuisign Facturae para el cumplimiento de la ley Crea y Crece. Entonces, ya podéis prever ese coste que va a tener adaptados a la ley Crea y Crece. ¿Vale? Es la ventaja que tenemos con este modelo con eQuisign Facturae. Y por tanto, pues ya podéis revisar con vuestro contrato principal en Triangle cuál sería el impacto del cumplimiento de la ley Crea y Crece y si estáis acogidos también con antifraude. Con antifraude lo único que puede ocurrir es ver la posición que tiene Microsoft. Ahí simplemente comentaros que lo que estamos haciendo es para aquellos clientes que ya quieran poner en marcha Verifactu en entorno de pruebas. Verifactu ya está disponible en entorno de preproducción. Si queréis hacer la puesta en marcha ya y aseguraros del cumplimiento de cara al día de inicio obligatorio, pendiente todavía, es alinear la suscripción anual. Ambas soluciones trabajan con suscripción anual al inicio obligatorio como tal. Es decir, si lo ponéis en marcha ahora, la renovación no será hasta el año de la fecha real de inicio obligatorio. Pero que sepáis que ya está ahí y ya lo tenemos todo preparado para el cumplimiento de las dos leyes. Simplemente que la ley Crea y Crece, pues falta que se publique el texto técnico para que podamos lanzar la nueva versión que cubra ese nuevo conector. Similar, como decíamos, a FACE B2B. Y pues os lo voy a mostrar porque creo que siempre es más interesante que lo veáis. Voy a ir a Business Central, si os parece, y os lo muestro, lo que tenemos planteado para el cumplimiento de ambos reglamentos. Aquí estaría en un entorno Business Central, estoy en un entorno test y estamos en el área de trabajo de eQuisign Verify. ¿Vale? Todas nuestras apps tienen un área de trabajo con una serie de pilas al estilo, pues seguro que os suena si trabajáis sobre Business Central, al estilo Business Central. ¿Vale? Y ¿cuál es el impacto de Verifactu? Pues lo que decíamos, mediante el flujo habitual de registro de facturas, que se ejecute automáticamente el envío de esa información a la agencia tributaria y que se recupere el código QR. Simplemente adelantaros que aquí estoy en un entorno de test, el proceso va a ser manual, en los entornos de test los procesos son manuales, pero que insistiros que en los entornos de producción es automático, que no se asuste que ahora lo veamos manual y ocurre porque es un entorno de preproducción. Yo lo que voy a hacer, pues voy a hacer el flujo habitual, ¿no? Voy a registrar una factura. A saber que no tiene mayor impacto, el impacto es mínimo en cuanto al flujo habitual de registro. Vamos a seleccionar un cliente, pues lo típico. Voy a poner un ejemplo de factura. Aquí estamos en el borrador de factura, estándar de Business Central. ¿Vale? Aquí lo único que ocurre es en el apartado inferior. Tenemos los dos apartados, ahora después comentamos Facturae, pero ahora nos centramos en Verifactu. Simplemente hay que indicar el tipo de factura y si es simplificada sí o no. Y en el caso de que se emita a nivel de terceros, el nombre de terceros, identificar el nombre de ese tercero. Esos son los datos que se arrastran automáticamente. Lo que voy a hacer es registrar el documento.
generar ese histórico de facturas. Y esto en un entorno de producción sería automático el envío. Aquí se estaría haciendo el envío de la información a la agencia tributaria, recuperaríamos el código QR y, dado que previamente ya está personalizado vuestro report, vuestro informe de factura, en la impresión se incluiría. Ahora lo vamos a ver, como decíamos, de forma paso por paso, de forma manual. Voy a acceder al histórico de la factura y lo que voy a hacer es generar el documento Verifactu. Generando el documento Verifactu, estamos haciendo esa remisión de la información a la agencia tributaria y estamos recuperando el código QR. Y estamos incluyendo el código QR en el documento de factura. Vamos a ir al documento. Este es el documento Verifactu, son los datos que se han enviado a la agencia tributaria, ya que podría ocurrir algún tipo de error. Por ejemplo, pues el NIF no está bien detallado, el NIF del cliente, o cualquier error que pudiera haber. Solo en la validación que hace Verifactu solo a nivel de totales, no hay información de líneas de factura por reglamento como tal de la normativa, entonces podríamos hacer una modificación, pero en cualquier caso, aunque haya un error, siempre se va a incluir el código, siempre se va a generar el código QR, es decir, nunca va a parar el flujo de facturación, el documento se va a poder expedir. Simplemente que cuando se escanee, y de hecho os invito, si queréis escanear, coger el móvil y escanear el código QR, en la página web de la agencia tributaria vas a ver que la factura no está encontrada, pero cuando se subsane por parte del emisor ya saldrá un mensaje en verde, no encontrada aparece en amarillo, encontrada saldrá en verde y no implica nada, o sea, no implica ningún tipo de parón, por así decirlo, en el flujo de facturación. Este es el resumen del envío. Si escaneáis, si habéis cogido el móvil y escaneáis, en definitiva vamos a ir a esta URL que almacenamos aquí. Y, pues lo que os decía, aquí estamos, como siempre, en un entorno de preproducción. Pues nos indica que la factura ha sido encontrada y el importe total y el NIF del emisor. ¿Vale? Esto es lo que va a poder hacer el receptor del documento cuando lo reciba y escanee ese código QR. Lo que faltaría sería la impresión del documento con ese código QR. ¿Vale? Esto se configuraría en función a vuestro report, a vuestro layout de factura que tengáis y sería, pues simplemente os lo muestro. Aquí tengo preparada este report para incluir el código QR. Os hago la vista previa. Este sería el estándar que tenemos en el entorno de Cronus, de test, y pues aquí tendríamos ese código QR. ¿Vale? La ubicación dependerá después, pues el tipo del documento. Si es una factura simplificada, si es una factura completa, pues hay unas ciertas indicaciones para cómo debe aparecer ese código QR. ¿Vale? Pero este sería, pues por ejemplo, un ejemplo de una factura completa estándar, ¿no? A nivel A4. Y este sería el flujo. Como os digo, el impacto en lo que es la operativa diaria es prácticamente ninguno, ¿vale? Simplemente que aquí lo estamos viendo en un entorno de preproducción, como decíamos, que lo hemos hecho de forma manual, pero en el entorno de producción es automática con el registro de la factura, se ejecutaría el envío y la recuperación del código QR que previamente, evidentemente, se ha configurado para que se ubique en el report de factura. Eso en cuanto a Verifactu, y aquí también tengo preparado, simplemente por mostraros, el entorno de IQSIAN Facturae. Probablemente, estoy seguro que alguno de vosotros ya tendréis en marcha IQSIAN Facturae, que os sonará. Esa solución que decíamos, estamos cubriendo todo lo relativo a la obligatoriedad de factura electrónica que ya existe en ámbito público con este formato. Pues bien, aquí lo que vamos a hacer es lanzar, como decíamos, ese conector a la agencia tributaria, tanto en envío como en recepción. Es un conector muy similar al que cubrimos a día de hoy con FACE B2B y que, en definitiva, pues estamos a la espera de que se publique el reglamento técnico para, pues, sustituir FACE B2B, pues, conforme se llame el nuevo portal de intercambio de facturas, que todavía estamos a la espera. Y
Y bueno, simplemente quería mostraros, pues, evidentemente Verifactu, pero también haciendo hincapié con Facturae, porque en ocasiones las dudas van un poco de la mano de los dos, del entendimiento de cuál es el alcance de una ley, cuál es el alcance de otra, qué implicación tiene en cuanto a Business Central y en cuanto a qué aplicativos vamos a tener que necesitar para el cumplimiento. Y a día de hoy, pues lo que decíamos, Facturae a la espera del reglamento técnico, Verifactu a la espera de confirmación de que se lance ya la fecha oficial de inicio obligatorio para las empresas. Habríamos completado el apartado de demo y si os parece, ahora podemos pasar al apartado de preguntas y aquí pues vuelvo a ceder testigo a mi compañero Juanma para que nos las pueda trasladar. Así es. Si tienen preguntas, pueden hacernoslas llegar al chat. Tenemos una pregunta que nos pasa Ana Pedroche, Customer Success de Triangle, que son dudas frecuentes, ¿vale? Dice así, si facturamos a clientes fuera de España, ¿estamos obligados a comunicar estas facturas a Verifactu? Sí, a diferencia de la ley que la crece, que como decíamos, el alcance es B2B nacional, es decir, dentro de la ley que la crece no va a aplicar cuando se factura a un cliente extranjero, porque como decíamos, es siempre que las dos partes estén en territorio nacional. En Verifactu, dentro de la ley antifraude, sí, son todos los registros de facturación, independientemente de si se factura, lo que decíamos, B2B, B2G, B2C, un cliente nacional, internacional, son todos los registros. Tanto también, evidentemente, una factura pues, que enviemos a un cliente pues, en Francia o en Italia o en cualquier lugar del extranjero. Vale. Otra pregunta frecuente. Si una empresa está acogida al SI, ¿no estaría obligado a Verifactu? Si una empresa está acogida a día de hoy al suministro de información inmediato del IVA, estaría exenta del cumplimiento de Verifactu. Sí, ahí lo que se plantea, como decíamos, es Verifactu entra dentro del ecosistema de reporting fiscal de las empresas a nivel nacional a la agencia tributaria y los dos sistemas de reporting fiscal que ya existen pues eximen, evidentemente, del cumplimiento de Verifactu. No tendría sentido cumplir con hacer lo mismo, por así decirlo, por distintas vías. Simplemente también comentar que, por ejemplo, para el caso de grupos de empresas, sobre todo, ¿no? En el que hay algunas que estén acogidas y otras que no. Sí que es cierto que se plantea la opción de que las empresas se puedan acoger voluntariamente al sí, pero hay que tener en cuenta que acogerse al sí no es tan sencillo. Hay una serie de fechas marcadas para acogerse, hay una serie de plazos y el cumplimiento no es que yo hoy solicito a la agencia tributaria acogerme al sí y mañana ya estoy reportando al sí. No tiene un procedimiento de alta. Y hay que tener en cuenta que el sí reporta más información a la agencia tributaria, facturas emitidas, facturas recibidas, el alcance es bastante más complejo de lo que es el alcance de Verifactu, que es únicamente la factura emitida y conforme hemos visto en el entorno de demo. Vamos, gracias, Juan. Seguimos recibiendo más preguntas. ¿Tiene algún impacto en las facturas recibidas? ¿Plazos de pago, confirmación de recepción? Verifactu no tiene impacto en la factura recibida. Siempre hablamos de facturas emitidas, es decir, control de los registros de facturación, de facturas emitidas que realiza una empresa desde su software de facturación. Entonces, siempre facturación, facturas emitidas, facturas de venta, simplificada o completa. Vale, siguiente pregunta. Por confirmar, ¿la factura electrónica no exime que debamos acogernos al Verifactu? No, es decir, no exime un texto del cumplimiento de otro, ¿vale? Es decir, son textos totalmente independientes. Lo único que hay que tener en cuenta es si entramos en el alcance de obligatoriedad de uso del reglamento, es decir, en Verifactu, siempre que estemos por debajo de los 6 millones, o sea, siempre que no seamos una empresa acogida al sí Ticket Buy, por resumir, y ley crece cuando facturemos en entorno B2B nacional. ¿Qué ocurre?
la única duda, por así decirlo, que nadie la puede resolver porque no está publicada la documentación, es cómo van a converger los dos textos cuando una empresa acogida a Verifactor emita una factura en entorno B2B nacional. Ver cómo se va a evitar una duplicidad del envío a la agencia tributaria de la información, pero el cumplimiento es complementario, es decir, si estás acogido a una tienes que cumplirla y si estás acogida a la otra, pues también. Vale, Mm. vamos a la siguiente pregunta. Em, respecto al CI. Entonces, si tengo una empresa que está en el CI, solamente tendría que añadir el IQ Sign Facturae para que me salga la factura con el código EIDI, ¿no? Serían las empresas que no están en el SI, las que tienen que añadir IQ Verifactu. ¿Vale? Si estamos hablando de varias empresas, empresas que las que ya estén acogidas al sí, descartamos totalmente Verifactu, no tienen que cumplir con Verifactu, se quitan un problema, entre comillas, de encima. Estas empresas, si facturan en entorno B2B nacional, pues tendrán que adaptarse a la ICRC. Y ahí es donde entraría en juego el Quisan Facturae. Dentro de ese grupo, si hubieran empresas que no están acogidas al sí, pues estarían acogidas a Verifactu y aquí contemplarían EQShine Verifactu. Y si también esas empresas facturan en entorno B2B nacional, pues también en el cumplimiento de la ley CREA y CRECE con EQShine Facturae. Y con las facturas de proveedores, recibidas de proveedores, ¿cómo debemos proceder? Con Verifactu no hay ningún impacto, es decir, Verifactu no entra en ningún caso en facturas recibidas. Con Ley Crea y Crece, en la parte de recepción, ahora mismo pues estamos a la espera de que se publique el conector, pero si es el funcionamiento muy similar, de hecho os lo voy a mostrar. Siempre os estaba poniendo el escenario del escenario de Face B2B, que es la plataforma que a día de hoy tiene envío y recepción también. Pues os voy a mostrar este conector. O sea, el conector va a ser muy similar a esto. Aquí, por ejemplo, tenemos los documentos importados y lo que estamos haciendo es lanzar una acción a la plataforma, en este caso a Face B2B, de importar. Es decir, tú vas a consultar la plataforma o lo que se va a plantear a expensas de que estamos a la espera de que se publique el reglamento técnico es consultar las facturas que tengo en este portal y recepcionarlas. Vas a recepcionar esas facturas, te va a crear un borrador de factura de compra y tú a partir de aquí vas a indicar el estado, porque en la nueva pasarela de la ley CREA también es obligatorio informar de los estados. Por eso os decía que nosotros llegamos a pensar que se pudiera aprovechar esta plataforma, porque tú ya puedes también indicar, pues si la confirmo la descarga, si la rechazo, si la indico como pagada. Esto ya estaba planteado en este portal, pero bueno, se ha decidido por X razón que este portal va a desaparecer y será uno nuevo. ¿Vale? Pero entendemos que será algo muy similar a esto. Importar, consultar las facturas que tienes que se te han enviado aquí y incorporarlas en el RP. Será tan sencillo como esto. Genial, gracias Juan. La siguiente pregunta es, si hacemos una agrupación mensual de facturas emitidas por tercero, ¿puede tener algún tipo de problema con Verifactu si el cliente no realiza esa agrupación mensual? Facturas en terceros. Ahí tenemos ese apartado que teníamos en el borrador de la factura y es indicar los datos de los terceros. Es decir, se va a poder hacer facturación a nivel de tercero, pero se va a tener que indicar esos datos. Vale, y otra pregunta que teníamos era, em, en el caso de un grupo de empresas en las que hay algunas acogidas del SI y otras que no, las que no entendemos que estas sí, estarían obligadas al Bill Factu. Las que no estarían obligadas a ver el factu y simplemente pues la coletilla que hemos comentado, que sí que se prevé que se puedan acoger las empresas voluntariamente en estos escenarios al sí, pero hay que tener en cuenta pues, el impacto. Evidentemente, el impacto de Verifactu es menor
en el día a día de la empresa, se envía menos información y hay que tener en cuenta que él sí tiene unos plazos para aplicarse, para adaptarse al sistema. Si no me equivoco, tiene que ser en torno a noviembre del año en vigor, y hay una serie de procedimientos, una serie de tiempo que hay que esperar hasta que se da de alta en el sistema. Es decir, no es tan sencillo como decíamos de me acojo y mañana estoy ya en el sí, y se envía bastante más información a la agencia tributaria a nivel fiscal. ¿Vale? Pero sí que eso sí, por ejemplo, en la sesión que tuvimos a finales del año pasado con la agencia tributaria, sí que se comentó que se va a dar la opción de si hay empresas que se quieran acoger voluntariamente al sí, se va a poder. Vale, haciendo referencia a la pregunta anterior de la agrupación. Vale. La diferencia, dice, la diferencia es que yo emito y agrupo y el cliente no agrupa. ¿Qué problema puede tener? Porque no llegaría a estar validadas en la... Con Verifactu, a ver, en lo que es la parte del cliente, la parte de la recepción de la factura, realmente no se va a controlar. Es decir, el único control que va a existir es en el registro de la factura emitida como tal. O sea, te podría decir hasta ahí si hay alguna particularidad más en vuestro flujo de facturación, pues ya os diría de verlo uno a uno con vosotros, de verlo en una llamada para conocer un poquito más vuestro escenario de facturación y ver el impacto que tendría con Verifactu. Si queréis lo podemos pues ver uno a uno con vosotros. Así que, Juan, muchísimas gracias. A vosotros, ha sido un webinar, yo creo, bastante interactivo. La gente está animada, sé que es un tema bastante de rabiosa actualidad, entonces simplemente pues que os quede esa foto, ¿no? De cómo vamos a poder ayudaros con esos dos aplicativos, que evidentemente pues probablemente las normativas se van a ir actualizando y que sepáis que nosotros de InnoQubit como desarrolladores de aplicativos de cumplimiento normativo pues vamos a estar siempre al día. Y a partir de aquí, pues eso, si queréis que hagamos alguna sesión más en concreto, que revisemos más en detalle vuestro escenario, pues con vuestro contacto de Triangle, pues lo organizamos sin problema. Vale, una última preguntita con respecto a la anterior. Si ni IQ y Sign Verifactu ni IQ y Sign Factory tendría coste. Sí, las dos aplicaciones tienen un licenciamiento. Sí, ahí os podrán compartir también desde Triangle los documentos de las hojas de producto como tal. Sí, tienen un licenciamiento, evidentemente, cada una de las apps. Lo dejamos aquí, ¿vale? A seguir la mañana. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juanma. Y Gracias a todos. muchas gracias a todos. Tengan un buen Estamos día. en contacto. Buen día. Un saludo. Chao, chao.